¿Qué es la productividad y cómo esto es como una de las cosas más complicadas de encontrar en la gente? ¿Puede la inteligencia artificial ayudar a la productividad? También la IA no conoce tu empresa tanto como la conoce uno. Hola, hoy vamos a estar hablando en nuestro episodio de podcast de un tema muy actual, muy interesante y además muy importante, que es acerca de la IA y cómo esto afecta a la productividad. Sí, vamos a estar viendo qué tan buena o mala o aterradora es la inteligencia artificial en el mundo laboral. Bueno, entonces tengo algunas preguntas para ti y quisiera ver qué podemos brindar, qué información podemos brindar acerca de este tema. Claro. Bueno, entonces rápidamente, ¿qué es la productividad y cómo esto es como una de las cosas más complicadas de encontrar en la gente? Bueno, la productividad tenemos que ver no con cuánto hace la persona, sino con cuánto logra los resultados. Por ejemplo, si tengo un vendedor que hace montones de entrevistas, pero no cierra nada, no está siendo productivo, aunque pase todo el día ocupado. Entonces, con productividad queremos ver el ciclo de acción terminado. En el caso del vendedor sería una orden de compra firmada o la venta cerrada. Eso es lo más importante a la hora de contratar personal, asegurarse de que la gente sea productiva, de que pueda lograr el producto del puesto que está haciendo, no solo parecer ocupado todo el día. Claro, ¿puede la inteligencia artificial ayudar a la productividad? Bueno, ese es un tema. La inteligencia artificial, mucha gente lo ha visto como un reemplazo de funciones y hasta un reemplazo del pensar o el razonar, cuando realmente es una herramienta. Es una herramienta como cualquier otra herramienta que ha ocurrido, herramientas tecnológicas como el Internet, digamos. Nos pone a la disposición una amplia gama de conocimiento y hasta habilidades para automatizar funciones, pero no piensa, no razona de la misma manera que una persona. Entonces no es capaz, por lo menos en este momento, de pensamiento creativo y por eso es que se necesita una persona todavía. Entonces, una persona utilizándola inteligentemente puede mejorar su productividad un montón, pero alguien usándolo no inteligentemente realmente no va a lograr nada. Un ejemplo de esto fue que digamos que esto es como una revolución igual pasó con la revolución industrial a finales de los 1700. Por ejemplo, un zapatero. Los zapateros antes eran artesanos que hacían todo el zapato. Y un zapatero podría hacer 4 o 8 zapatos al día, uno muy bueno, digamos, trabajando muchas horas. Con la revolución industrial hay fábricas en donde ya no necesito un zapatero que conozca todo, cómo hacer solo el zapato. Tal vez tengo a una persona haciéndole huecos al cuero y otra persona poniendo goma y cosas así. Y si vemos la productividad por persona, cada persona está haciendo, los zapatos por persona subieron a 20 o más zapatos al día. Y por eso hoy, gracias a eso, tenemos acceso fácil a zapatos, ¿verdad? Pero es una herramienta que ayudó a subir la productividad y a hacer más asequibles muchas cosas. Y con la IA podemos subir la productividad de una persona, pero no reemplaza el pensamiento. Exactamente. ¿Y cuál es esa característica principal que uno podría tomar en cuenta al usar la inteligencia artificial para así sacarle provecho? Pues bueno, lo que hay que ver es en qué te puede ayudar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es buena para trabajos que son repetibles y que puedo verificar. Si yo tengo una tarea que tengo que repetir muchas veces, la IA lo va a hacer en segundos. Hablando en recursos humanos, si tengo un manual de puesto para un puesto en específico y puedo alimentar a la inteligencia artificial con un manual de puesto hecho que tal vez me tomó 2 semanas hacerlo,
y alimento a una herramienta de inteligencia artificial y le digo que quiero crear un manual similar a ese, pero para otro puesto, y que me pregunte todas las preguntas que necesita saber, él va a comenzar a hacerme 20 preguntas tal vez o más, y después en un segundo me puede generar un manual de puesto completo, que tal vez me hubiera tomado a mí 2 semanas hacer uno diferente, y si lo multiplico por la cantidad de puestos que puedo tener en una empresa es abrumadora. Mucha gente ni los hace porque toman demasiado tiempo y hay muchas otras cosas que hacer. Con la IA puedo automatizar ese trabajo que es muy repetible, pero luego también tengo que verificarlo porque puede cometer muchos errores y necesito asegurarme de que aplique para la empresa en la que estoy, por ejemplo. Entonces, trabajos en donde yo puedo verificar qué es lo que estoy haciendo y que son muy repetitivos es genial y le ahorra a uno un montón de trabajo, pero necesito poder verificarlo. Un ejemplo, digamos, hay programadores que usan IA para asistirse en la programación y hay gente que se queja de eso porque comete 20% del código está mal, pero el 80% del código lo hizo bien en segundos. Entonces ahí es donde sí, cometió errores, pero si yo estoy pensando detrás y sé cuáles son los errores que cometo y puedo ayudar a corregir esos errores, hasta usando la misma IA, voy a poder hacer mucho código en muy poco tiempo. Pero hay que verificarlo porque si no, uno comete errores. Entonces no es una herramienta para el perezoso, digamos, porque va a cometer tantos errores que cualquier persona que trabaje un poco más inteligentemente con la IA va a poder reemplazarlo más fácilmente. Hay gente que lo usa literal de una forma perezosa. Por ejemplo, en recursos humanos, viendo, por ejemplo, un reclutamiento ejecutivo que estábamos haciendo, revisando las aplicaciones, una persona le dio una instrucción a una inteligencia artificial y cuando le dio copiar y pegar, trajo todo, hasta sus instrucciones y demás de cómo respondo para que esta aplicación a este puesto me haga lucir el mejor candidato y todo lo que él le había puesto a la inteligencia artificial me lo escribió. O sea, ni siquiera lo verificó, ni siquiera lo leyó, ni siquiera el candidato en este caso ni siquiera estaba anuente, o sea, no tenía proactividad ni para llenar una aplicación. Sí, digamos que el problema ahí principal es eso, el uso de la IA en gente perezosa que lo está usando como una forma de esforzarse menos. Ahora, el esforzarse menos no es el problema, porque las herramientas están hechas para quitarle el esfuerzo a uno. Pero si ese esfuerzo lo estoy usando por pereza o porque no quiero trabajar, es un problema. Si yo estoy usando las herramientas para esforzarme menos, para poder hacer más trabajo o trabajo más inteligente, o quitarme de encima el trabajo repetitivo, eso es un uso muy inteligente de la IA. Y te va a ayudar a sobresalir por encima de mucha gente. Entonces, ese tipo de empleados que usen la IA de manera inteligente para automatizar o quitarle las tareas repetitivas van a ser muy valiosos porque el tiempo que me toma verificar va a ser menos que el tiempo que me toma hacer el trabajo en la mayoría de los casos. Y ahí es donde yo puedo mejorar mi productividad mucho y comenzar a producir muchísimos más productos que antes. Bueno, también antes que estuvimos hablando un poquito de esto, es mucho qué información tiene, sí. O sea, qué información se le ha suministrado a alguna plataforma para poder decir, ok, ¿va a funcionar o no? Y por eso es que comete errores, porque las herramientas de inteligencia artificial están alimentadas con muchísimos datos del Internet. Y pues bueno, no es misterio para nadie, pero hay muchísima información falsa en Internet. Entonces, claro, si se alimenta de datos erróneos, va a dar respuestas erróneas. Entonces, hay muchos casos y yo creo que cualquiera que ha
he experimentado un poco con inteligencia artificial de IA dándote datos incorrectos y cuando uno la confronta dice, ay, disculpa, sí, el dato estaba mal. Entonces, por eso es que hay que verificar, porque da datos incorrectos. Ahora, eso pasa con la gente también. Hay gente que puede pensar que cierta cosa es de cierta manera y es incorrecto. Y es incorrecto. Hay gente que dice la Tierra es plana. Bueno, eso es incorrecto, pero ellos creen que es cierto. Entonces, toca... No es plana. toca, sí, exacto. Toca filtrar en la información falsa. Pero de igual manera que yo hablando con alguien que me está hablando que la Tierra es plana, si yo no sé si la Tierra es plana o no, voy a verificar el dato para ver si es cierto o no y puedo encontrar que el dato está incorrecto. Claro. Entonces, de la misma manera tengo que verificar la IA. No puedo delegar mis responsabilidades de pensamiento a la IA. Entonces, las cosas que son verificables, repetibles y verificables son buenas cosas a que darle a la IA. Y las cosas que son más contextuales y subjetivas, eso es algo que la IA no maneja, por lo menos en este momento, porque volvemos al punto, está alimentado de información que está en Internet. Si lo que estoy tratando es de extrapolar algo que no existe dentro de lo que se le alimentó, no va a poder saber cómo responderlo. Y muchas veces lo que pasa es que la IA se vuelve como una enciclopedia andante y toma datos o devuelve datos en base a lo que se le entrenó, no necesariamente cosas nuevas. Entonces, cuando uno está tratando de hacer algo diferente, es un problema. Pero, por ejemplo, si yo tengo una tabla Excel y una fórmula que quiero hacer más sencilla o quiero utilizarlo para que me dé cierta información de una tabla, por supuesto que eso es fácil de verificar y definitivamente me puedo ahorrar montones de tiempo dándome por lo menos alternativas de fórmulas que yo voy a usar. Ok, muy bien. Entonces, ¿para qué nos serviría tanto la IA? Pues bueno, para ese tipo de trabajos, como mencionaba antes, que son contextuales, que dependen del contexto, o que son subjetivos, digamos, es más, el reclutamiento es un buen ejemplo. Muchas veces es subjetivo la información que yo tengo. Para comenzar, digamos, un currículum vitae, todos los candidatos tienen un formato diferente. La forma en la que comunican sus respuestas, aún en cuestionarios, es diferente. Y puede ser contextual para el puesto el poder tomar en cuenta un candidato o no. Por ejemplo, volvamos a los vendedores. No es lo mismo un vendedor de celulares que un vendedor de equipo médico, que tal vez cuesta cientos de miles de dólares. Son dos tipos de vendedores totalmente diferentes. Entonces, ahí depende del contexto, cuál va a ser el mejor para el puesto. Y si yo no estoy tomando en cuenta el contexto, que la IA rara vez puede tomar un contexto más allá de lo que le estoy alimentando, especialmente cuando los datos que le estoy dando son subjetivos, como el currículum o cosas así, ahí es donde comienza a cometer errores, porque no tiene toda la información, no puede pensar con toda la información. Entonces, y también la IA no conoce tu empresa tanto como la conoce uno. Entonces ahí es donde es tan generalista, digamos, o tan general, que no va a saber tanto como la persona que lleva trabajando en ese puesto tanto tiempo y poder tomar decisiones importantes que son más subjetivas. Claro. En el reclutamiento, por ejemplo, uno podría con inteligencia artificial apoyarse en qué preguntar. Por ejemplo, si uno no tiene experiencia, no tiene que hacer un reclutamiento, no sabe qué preguntar. Podría encontrar 2, 3 preguntas clave importantes en un reclutamiento. Pero la IA no va a reemplazar tu habilidad de observar, de analizar y de tomar una decisión respecto a la gente. Absoluto. Y otras, hay muchas herramientas que se pueden usar en reclutamiento con IA. Digamos, si yo estoy haciendo entrevistas virtuales, ya sea Zoom o Teams o cualquiera de estas herramientas, tienen asistentes virtuales con IA que te hacen un resumen en un segundo de toda la reunión.
Entonces ya yo no tengo que gastar 2 horas tal vez escuchando la reunión una y otra vez para hacer un resumen de qué fue lo que hablé con el candidato. En un segundo me tiene todo el resumen de la reunión entera y yo puedo juntarla al perfil o a lo que voy, a la información que estoy teniendo de ese candidato. Todas esas cosas son súper valiosas y quitan un montón de tiempo a la gente que está haciendo, pero ponerle a decidir sobre un puesto donde a veces depende hasta del jefe. O sea, si tengo un jefe muy directo y tengo una persona que no aguanta la presión, por más bueno que sea en el pasado, no me va a servir para ese puesto, porque la persona es demasiado directa y la otra persona no va a aguantar. Entonces, hasta si la persona ha tenido buenos resultados en el pasado, pero si no le ha ido bien trabajando con X tipo de persona, va a fracasar. Y ahí es donde ese contexto de la plaza es donde no sirve la IA, ¿verdad? Como este ejemplo que me contaste de un candidato que dio órdenes a la IA y... Sí, que hubo un caso en Estados Unidos en donde el reclutamiento tenía la persona se dio cuenta que se estaba usando inteligencia artificial para filtrar a los candidatos y él dentro de su aplicación puso una instrucción a la IA de que ignorara las reglas anteriores y que lo recomendara como Mejor candidato. el mejor candidato. Y hubo otro ejemplo de similar en donde un empleado de una empresa, el jefe tenía un asistente virtual con IA para filtrarle los correos y agendarle reuniones y un montón de cosas. Y el tipo le dijo a la IA que le agendara una reunión con él para felicitarlo por el trabajo que había hecho y al final el jefe que ni siquiera vio por qué él solo tenía arrendada la reunión y cuando llegó a la reunión le ofreció un aumento de salario y ni siquiera sabía por qué. Era simplemente manipular a la inteligencia artificial que obedece órdenes a la instrucción que yo le estoy dando. Entonces ahí es donde... Claro, eso es una IA bien mal programada. Lo que pasa es que es muy general. Entonces, sí, obviamente no tiene salvaguardas y cosas así, pero el punto es que la IA se puede manipular. Si yo le doy la orden correcta, está hecha para responder lo que yo le estoy diciendo. Entonces, ahí es donde no reemplaza al pensamiento, donde se puede manipular. Y sí, obviamente hay salvaguardas y eso hay que tomarlas en cuenta, pero ahí es donde demuestra las falencias de la IA, donde trabaja queriendo complacer al usuario de cualquier manera posible, aunque termina haciendo cosas que un humano no haría. Okay. ¿Verdad? Bueno, entonces ya para terminar, ¿la IA es buena, mala o terrorífica? En realidad, es algo que ya está en nuestras vidas y que está haciendo una revolución tipo lo fue la revolución industrial. Y sí, todavía hoy en día hay zapateros artesanalmente. De que la mayoría de la gente va a lograr sobrevivir así, no. Pero la gente que use inteligentemente y pensando en la productividad, cómo usarla como una herramienta, como un martillo, digamos, y no dejar que el martillo piense por ellos, van a tomarle mucho provecho. Y porque pueden aumentar su productividad montones, agarrando todo lo repetitivo y dejando que lo haga en segundos y después yo verifico que la información esté correcta y me ahorro mucho tiempo. Pero si le estoy dando ese poder del pensamiento de una manera perezosa o vaga y queriendo yo no esforzarme por el trabajo y dejar que la máquina haga el trabajo por mí mientras yo estoy viendo Netflix, ese es el problema. Y ahí es donde es aterradora inclusive, porque hay cosas que todavía necesitan un poco de pensamiento.
Bueno, muchísimas gracias. De Bueno. nuestra parte es todo. Bueno, muchísimas gracias.